Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos hermanos a los que van a estar en el estudio. Hoy vamos a seguir con el estudio de Romanos capítulo 7. ¿Ya? Y hoy vamos a ver un pasaje un poco bastante difícil. Ya, bastante difícil en qué sentido, de que es muy fácil entender todo lo contrario de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, todo este capítulo 7 hemos visto hasta ahora que es muy fácil entender al revés de lo que está realmente diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Lo que hemos venido viendo es como que las conclusiones al que llega el lector despistado son totalmente las contrarias, son como exactamente las contrarias a las que el apóstol Pablo ha querido decir. Como por ejemplo, algunos en el principio de este capítulo pueden llegar a conclusiones antinominianas. Esto es que negar la ley como la única justa, a tal nivel de que podemos decir que la ley ya no es para nosotros, como el primer estudio que llevamos a cabo en el capítulo 7, que como estamos muertos a la ley, ya la ley no tiene nada que ver con nosotros y por tanto, chao, estamos muertos a la ley. Entonces, esa palabra o esa declaración confunde a muchos cristianos. Pero lo confunde simplemente porque, lamentablemente, esto tiene raíces muy más profundas, ¿no? En el cristianismo de nuestros tiempos, en el que creemos que la iglesia o el cristiano simplemente tiene que estar los domingos en una reunión de adoración en la que el pastor te enseña un sermón de una hora, ¿no? Entonces, al exponerte una hora un sermón a la semana, y a lo mejor en la semana, en las reuniones de oración, tienes 15 minutos de una reflexión, eh, se da la idea de que el cristianismo es una religión de un culto, o una religión de una, digamos, litúrgica. Pero desde el Nuevo Testamento y tanto el Antiguo Testamento, porque debemos reconocer que es la misma religión, hemos visto que el pueblo es el pueblo no del ritual, sino el pueblo del, sí, del Señor, sí, está bien, es el pueblo del Señor, pero ¿por qué se caracteriza el pueblo de Dios, de todos los demás? Ser el pueblo del pacto. Obedecen a su ley. Sí, que obedecen su ley, está en lo correcto, pero su principal característica que los distingue de todas las demás religiones y que solamente en estos momentos, en este tiempo, hay tres religiones que se distinguen por ello. Dos de ellas son simplemente parte del cristianismo y una es una distorsión del cristianismo. Es la religión judía, el cristianismo y el islam. Esas tres religiones tienen algo en particular o algo en común, que son religiones del libro. ¿Entienden? El cristianismo es la religión del libro. Por tanto, todo cristiano tiene que... es imposible que exista un cristiano, o sea, puede ser al principio obviamente, ¿no? Pero es imposible que un cristiano que lleve mucho tiempo y no sepa leer, que sea analfabeto, eso en el cristianismo no es aceptable. De hecho, los puritanos, al principio cuando llegaron a Estados Unidos, en el Mayflower, se decía que el 95% más o menos, o el 90% de las personas sabían leer. Sabían leer. Estamos hablando hace más o menos 500 años, poco menos quizás, unos 400 años. En ese tiempo las estadísticas prácticamente eran casi del 40% sabía leer, ¿no? Pero en la parte cristiana, en los que entendían el cristianismo, los que eran parte de la religión, sabían que ellos debían aprender a leer, debían aprender a pensar, porque leer es pensar, ¿no? Y comunicar ideas. Entonces, la religión cristiana no es la religión del ritual. Las religiones paganas hacen énfasis en el ritual, hacen énfasis en las formas, en cómo deben hacerse, en el misterio de las cosas que se hacen, en el culto, incluso en lo secreto, en un conocimiento secreto, o en cómo deben hacerse ciertos rituales, cómo deben llevarse a cabo, y no cualquiera puede hacerlo. ¿Entiendes? Las religiones paganas son las que se encargan de, o ponen
toda su vida girando en torno a la liturgia, en torno a un culto, ¿entiendes? Pero el cristianismo no. El cristianismo gira alrededor del libro, de la palabra, de Cristo, ¿entiendes? Es muy distinto al cristianismo y se ha estado confundiendo hoy en día, en este tiempo, al cristianismo con una religión de culto, una religión de liturgia. Se ha confundido en ese sentido. Entonces, es por eso que, volviendo al tema de este capítulo, que cuando leemos Romanos capítulo 7, de repente la mayoría de los cristianos entienden todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, ¿verdad? Ahí está el origen de todo. Que no estamos reconociendo que como cristianos somos una nación que es gobernada por la ley o la palabra ley de Dios. Y por tanto, al ser gobernada por ella, la palabra, ¿a quién está dirigida? ¿Al líder de una nación? ¿Al rey de una nación? ¿Al presidente? O en el caso de las iglesias institucionales, la palabra está dirigida a los pastores para que los pastores, como algo así como sacerdotes, se la lleven al pueblo. No, la palabra está escrita en la segunda persona del singular. Tú. Y cuando tú hagas tal cosa, o cuando tú estés en tal situación, o tú tienes prohibido tal o cual cosa, es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu espera, Dios es el Espíritu, escribió la Biblia, esperando que uno la leyera. Uno. Entonces, ¿hay espacio para el analfabeto en el cristianismo? No hay espacio. ¿En qué sentido? No es que estos son analfabetas, no saben leer, entonces no le vamos a predicar el evangelio. No, sino que no hay espacio para una vida analfabeta. ¿Me entiendes? No hay espacio para aquel que no quiera leer, que no le interese y se conforme con unas sensaciones. ¿Me entiendes? No hay espacio para eso. Ahí está el origen de por qué hay tantas malas interpretaciones en la escritura. Porque tenemos analfabetas prácticos. Saben leer, pero no entienden lo que leen. ¿Me entiendes? No entienden lo que leen. Que es una de las mayores cosas que debería haber entre los cristianos, o los maestros cristianos, o los pastores. Es decir, hermano, ustedes tienen que leer este libro, siempre. Está recomendando libros. Hermano, usted necesita leer necesita leer esto otro para poder comprender más esto. Pero no está eso en boca. ¿A dónde está eso? En la universidad. En la universidad está eso, pero bajo otra religión, la religión del humanismo. En donde dicen, no lo dicen de esta forma, ¿no? Pero se tratan así, como hermano, ustedes tienen que leer este libro de acá, o este de acá, para entender tal o cual tema. En el cristianismo no, porque en el cristianismo no. Son diferentes autores. Claro, hemos abandonado la academia, hemos abandonado las letras. ¿Entiendes? Entonces los pastores son los que prácticamente ellos lo único que hacen es darte el puntapié inicial. No pueden hacer mucho más. Y siempre obviamente tirando para arriba, tirando hacia arriba, hacia arriba. No acomodándose al que menos sabe. Porque si es así, entonces toda la iglesia va a quedar así como en el peor. Pues. O sea, es como en la universidad. ¿Se imaginan un profesor enseñando según las capacidades del que le va más mal? ¿Qué pasaría con aquellos que están sacándose puras buenas notas, le está yendo bien? Ellos serían los perjudicados, ¿no? No. El profesor, ¿cuál es su objetivo? El que debería ser, no enseñar en términos medios, sino hacia arriba, hacia lo más. Para sacar el potencial tanto del que no sabe mucho, elevarlo, porque tiene que esforzarse más, como aquel que ya sabe mucho, tiene que subirlo más. Pasa lo contrario. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día pasa lo contrario, no solamente en la universidad. Bueno, en alguna universidad, porque hay otras que son un poquito más complicadas, pero pasa no solo en la universidad, sino que especialmente en las iglesias, donde constantemente todos los domingos se predica de lo que dice la Biblia misma, que es lechita espiritual, porque la comida sólida es para maduros. Y esa es la excusa, tenemos que enseñar lechita. Y es por eso que el pueblo de Dios sigue igual.
sigue analfabeta, digamos, en la práctica, que son capaces de leer Romanos 7 y llegar a conclusiones como que estamos muertos a la ley, por tanto no tenemos nada, no le debemos nada a la ley. Pero ¿en qué sentido lo dicen? En el sentido de que ya no tenemos que obedecer la ley. Cuando claramente aquí el apóstol Pablo está diciendo que debemos obedecer la ley. El problema no está en la ley, está en nosotros. El problema es que nosotros somos vendidos al pecado. El problema es que nosotros somos esclavos del pecado. Y llevamos este cuerpo de muerte. Esa ley, la ley del pecado que nos gobierna. ¿Se acuerdan que les expliqué que la ley cumple una función de gobierno? Bueno, en la Reforma, en plena Reforma, cuando estaba Juan Calvino en Ginebra, Juan Calvino fue expulsado de Ginebra. ¿Ya? Le expulsaron. por unos problemas doctrinales, ¿no? Le expulsaron. No queremos ahondar en eso en este momento, si no me alargaría mucho. Pero la cosa es que un cardenal romano que aprovechó el momento para mandar una carta, escribir una carta y decir: ustedes de Ginebra, los suizos, tienen que volver a Roma y entender que son las instituciones las que gobiernan. Y las instituciones están por encima de todo, de encima de la ley incluso. ¿Entienden? Estos de Ginebra recibieron esa carta, se la enviaron a Juan Calvino y le dijeron: oye, Juan Calvino, necesitamos que tú respondas esta carta. En la tesis principal del cardenal de Sadoleto era que las instituciones son las autoridades. Ellas están por encima de la ley y ellas son las que engendran la ley prácticamente, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Juan Calvino? La respuesta de Juan Calvino era que no, es la ley la que gobierna y está por encima de las instituciones. Y esto quiere decir, ¿qué cosa? Que es la ley la que gobierna las instituciones, las limita, les da su objetivo, su propósito, y también señala las sanciones que tienen por desviarse de la ley, de la autoridad que está por encima de ella. ¿Entiendes? En ese sentido, Juan Calvino está siguiendo lo que decía aquí el apóstol Pablo, que es la ley la que está por encima de todo, la que nos gobierna. Incluso en el matrimonio, con el ejemplo que dio en Roma, ¿se acuerdan? Entonces, eso tienen que tenerlo bien claro. Es la ley la que nos gobierna. Y hay una ley que es la ley del pecado, que no es la ley bíblica, que gobierna al pecador. Lo gobierna. Le da su objetivo, su propósito, lo que tiene que hacer, lo que no debe hacer. Y nosotros le obedecemos, estando en Adán. Obedecemos su gobierno. ¿Me entienden? Estando en Adán, ¿qué quiere decir que estando en Adán? Quiere decir que no estamos en Cristo. ¿Entienden? Todos los hombres nacemos en Adán. Ya lo vimos en el capítulo 5 de esta carta, ¿no? Nacemos en Adán. Y todos los que nacen en Adán son gobernados por la ley del pecado. Y ella es la que le dice lo que tiene que hacer. Porque recuerden, ya creo que a estas alturas hemos dejado bien en claro que el hombre nunca es absolutamente libre, en el sentido de que no tiene nadie por encima que lo gobierne. Nunca. O somos gobernados por Dios, o somos teonomistas, o tenemos una teocracia, o somos gobernados por el pecado, la muerte, por Satanás. Pero siempre somos siervos, siempre. O somos siervos del pecado, o siervos de la justicia. No hay otra opción. Bueno, con esta introducción vamos a estar viendo entonces el texto de Romanos. Dice así, del versículo 13 en adelante. Luego, pregunta el apóstol Pablo, después de demostrar que la ley es santa, pura y buena, y que nuestros cuerpos o nosotros mismos somos los esclavos al pecado, y que nosotros mismos nos matamos, el pecado despierta en nosotros y nos mata al exponernos a la ley de Dios. Ya, pero la ley de Dios es justa, buena y santa, y Él no tiene la culpa de nuestra muerte, de nuestra corrupción. Entonces pregunta el apóstol Pablo, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? ¿Lo que era bueno? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, fíjense, ¿se podía mostrar pecado si no estuviera la ley? No. Porque la definición de ley, ¿cuál es? O sea, perdón, de pecado. Infracción de la ley. Infracción de la ley. Sin ley no hay pecado. Es por eso que el amor no tiene ley. ¿Por qué?
Porque no infracciona. ¿No? Porque es imposible que la ley de Dios tenga una autoridad por encima de ella. Por eso es que, que el amor no tiene ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. No hay autoridad por encima de la ley. Fíjense en eso, importantísimo. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la soberana. Es la que gobierna todo. Porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando, es Dios gobernando. ¿Puede haber algo por encima de la ley? Nada. Y la ley, según nos relata nuestro Señor Jesucristo, o nos la resume, es la ley del amor. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor no tiene ley. Es por encima, no tiene ley que la gobierne. El verdadero amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es la obediencia a la ley de Dios. ¿Comprenden la idea? Por eso que se dice la Biblia que el amor no tiene ley. Porque la ley es el amor. ¿Entiendes? Entonces, viene diciendo el apóstol Pablo, para mostrarse pecado, el pecado, para mostrarse como tal, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Para que se demuestre que es pecado. El pecado, cuando yo vi la ley y vi que era santa, que era buena, que era justa y que era algo que debía cumplirse, el pecado despertó en mí y me mató para mostrarse pecado. O sea, como que, supongo, despierte y yo le pregunto, oye, ¿y tú quién eres? Yo soy el pecado y hago esto. Y se mostró tal como es. Porque por sus obras conoceremos todos, por lo que hace. E incluso el conocimiento científico se basa en cómo funcionan las cosas para saber qué son las cosas, ¿no? Incluso todo. Por sus frutos los conoceréis es una base epistemológica de conocimiento, ¿no? ¿Me entiendes? Es una base epistemológica de conocimiento y por tanto el pecado, para conocer qué es pecado, actuó como tal en cada uno de nosotros y nos mató. Nos mató. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí está demostrado ya desde el estudio anterior que la ley es buena, santa, justa, perfecta, eterna, inmutable. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. No entendamos con este concepto espiritual de que la carne en el sentido físico, nuestros cuerpos, lo físico, es como caído. No caigamos en un paganismo, porque eso es pagano. ¿Cómo juzgó Dios la creación cuando la hizo? ¿La juzgó perfecta? En el sentido como matemático, así como está bien hecha y todo calculado. No. porque la habló y hizo. No. ¿La juzgó bonita, bella, hermosa? Y todo lo que era bueno. Dijo que era buena. O sea que juzgó moralmente. Buena, en gran manera. Y eso, bueno, en eso está incluido la belleza y la perfección de la creación de Dios. Por tanto, todo está gobernado por la ley de Dios, la palabra, ley de Dios, su palabra, gobernado y lo juzga como bueno. ¿Entienden? Así que, ¿lo espiritual qué es? Todo aquello que se comporta según el propósito por el cual Dios lo creó. Eso es lo espiritual. No creamos que lo espiritual es una cosa así como invisible, como lo que es espiritual es aquello que se comporta conforme a lo que Dios lo creó, o el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Me entiendes? Eso es espiritual. ¿Me entiendes? Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. En ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Y cuando dice que la ley es espiritual, y resulta que yo me encuentro con leyes como, por ejemplo, la ley que obliga, que manda, que ordena a andar con una palita para cuando yo voy a ir al baño a defecar. ¿Es espiritual esa ley? Porque la ley está tratando totalmente de algo material. ¿Es espiritual? Pues claro que sí. Porque para Dios, tanto lo
lo material como lo espiritual, si hacemos esa diferencia entre lo que es espiritual y lo que es material, para Dios todo eso está gobernado por la ley de Dios que es espiritual. Y si todo eso se comporta según el propósito por el cual Dios lo creó, es espiritual. Ya lo vamos a ver. Él es carnal. Vamos a seguir leyendo. Pero solamente quería sacarle esa idea de que el mundo se divide entre lo espiritual y lo material, lo carnal. Y lo carnal es lo material y por tanto es malo. No. Lo carnal es tomar las cosas de este mundo, tanto ya sea mi cuerpo, mi mente y toda la creación, sin el propósito de Dios. Usarlo no con fines por los cuales fueron creados. ¿Me entiendes? Eso es lo carnal. Ya. Eso es. ¿Ah? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, Nosotros. usar mi cuerpo para servir al pecado. Eso es carnal. Porque mi cuerpo fue creado para servir a Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, usar un vaso que fue creado, por dar un ejemplo, un vaso que fue creado para bebida, usarlo para hacer pipí. No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, hay emergencias a veces, pero a veces, ¿no? Pero como decir, por ejemplo, la tierra o un animal, usarlo para satisfacer nuestros deseos desordenados. ¿Entiendes? No fue creado para eso. Eso es bestialismo, eso es satanismo. ¿Entiendes? Carnalidad. Eso es carnalidad. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener otro concepto de lo que es espiritual. Espiritual no es cerrar los ojos y sentir que estoy elevándome. ¿Me entiendes? Parte de una vida espiritual, claro, a veces puede uno sentirse, ¿no?, feliz, así como que está en las nubes. Yo no voy a prohibir ese sentimiento, porque ese sentimiento hasta yo lo he sentido, ¿no? Pero eso no se debe confundir con lo que es espiritual, porque espiritual es una vida consagrada al Señor en todas las áreas de la vida. Yo no puedo ser espiritual solamente si los domingos me siento en las nubes y el lunes ando sin obedecer la ley de Dios. ¿Me entiendes? O sin conscientemente tratando de estar sirviendo a Dios en su ley, para poder ser libre, para poder vivir con una limpia conciencia, para poder vivir en santidad, para poder vivir con lo que es bueno y tener una recompensa de Dios que es inmensa. ¿Qué mejor recompensa que tener una conciencia limpia, en la cual no estar en un momento solos y empieza la culpa, empieza el mal, empiezan los problemas, las dudas? ¿Qué mayor libertad de saber que estoy en paz con Dios? ¿Me entiendes? Eso es impagable. Ni siquiera Mastercard puede pagártelo. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí se entiende que vendido quiere decir que le debo. Me vendí al pecado y por tanto yo me debo al pecado. Todo lo que Él me dice, yo le tengo que obedecer. Y la ley es espiritual. Esto es, que cumple el propósito que exige el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos ha creado. Que es el de ejercer dominio bajo la ley de Dios, para gloria de Dios el Padre y felicidad nuestra o gozo nuestro. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿qué estará diciendo? Estará diciendo que ahora en su condición, en esos momentos en que estaba escribiendo la carta, ¿él era un vendido al pecado? ¿Eso estará diciendo? Sigamos leyendo a ver si podemos llegar a una conclusión. No nos anticipemos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando el apóstol Pablo vio el 10º mandamiento y lo entendió, y pudo entender lo que exigía a Dios, y pudo entender que era santo, justo, bueno, fue cuando el pecado revivió y lo mató, ¿verdad? Y empezó a hacer lo malo, y no lo entendía. ¿Por qué? Porque él decía, esto es bueno, esto es lo que debería hacer, pero yo no lo hago, y no lo quiero hacer, pero sí lo quiero hacer. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero la pregunta es,
la pregunta que nos va surgiendo a la medida que vamos leyendo es que en esos momentos que está escribiendo el apóstol Pablo estos versículos, siendo ya apóstol Pablo, estando en la obra del Señor, siendo creyente ya, está teniendo esa lucha literalmente como la está explicando. Esa es la pregunta que nos puede surgir, ¿no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. Se ha dado cuenta que la ley es buena, pero él es malo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en el mundo? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Para hacernos ver el pecado, la culpa y juicio. ¿Entienden? Para hacernos ver el pecado, muerte y juicio en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando entendió, a lo mejor estaba el Espíritu haciendo entender su culpa. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque según el capítulo 7, al principio, en el primer versículo, como leímos en el estudio, hace 3 estudios atrás, él era esclavo del pecado. ¿En qué sentido? Que era esposa del pecado, ¿no? Hacía la analogía, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Como esposo o esposa, según la ley romana, ¿se acuerda que hace la analogía? La esposa no tenía ningún derecho, no era persona. La esposa no era en sentido persona jurídica en el que podía reivindicar sus derechos o exigir sus derechos, sino que era tratada como una niña, ¿ya? Y solamente el padre tenía derecho, el esposo tenía derecho, y la esposa simplemente tenía que servirle hasta que el esposo muriera. Y aquí nos está mostrando el apóstol Pablo que el pecado está vivo en él. Entonces surge la duda. Oye, Pablo, tú me estás diciendo, relatando lo que estaba pasando antes de que tú fueras creyente, o en estos momentos el pecado tú eres Señor tuyo. Surge esa duda, ¿no? No, pero más adelante la aclara. Pero en la medida que uno va leyendo, como que surge esa duda, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, aquí entra una duda. Aquí ya como que se pone más dudoso todavía. O sea, el apóstol Pablo me está diciendo que con su mente aprueba lo que es bueno y bendice lo que es bueno. Bendice a Dios incluso, diciéndole, Señor, tú eres bueno y tu ley es buena. Pero yo, en mi cuerpo, mora el mal y soy esclavo y me entrego a él. ¿Qué hacemos con eso? Es que yo creo que los versículos más adelante habla de que ahora está este cuerpo lo crucificó con Cristo, porque ahora vivimos bajo la mente de Cristo y tenemos su mente, por lo tanto va a hablar más adelante, por lo tanto ahora podemos vivir en el Espíritu. Entonces ya no vivimos más la carne. Claro. Entonces ya no nos sometemos ahora como esclavos, como hijos de Adán, vendidos al pecado, que no había ninguna otra opción, ninguna otra salida. No, pues ahora por medio de Jesucristo ahora sí podemos llevar a cabo y vivir en el Espíritu. Claro, esa va a ser la conclusión, pero lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver acá es que nosotros, por nosotros mismos, aún si el Señor hubiese matado el pecado en nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos el poder, no tenemos la fuerza. Por medio de nosotros mismos no, pues nada. Necesitamos un tercero que nos apoye. ¿Entienden? Entonces vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice después. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Fíjense, aquí ya está habiendo una lucha de conciencia. Esto ya está a nivel de la conciencia. Ya estoy haciendo esto, pero yo no quiero hacerlo. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? ¿La ley de Dios? No. La ley del pecado. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el mal es el que me gobierna.
¿Me entiendes? La ley del pecado. ¿Se acuerdan que yo le expliqué hace 3 estudios que el apóstol Pablo está poniendo el pecado y lo que hace nosotros como una ley que nos gobierna? Y haciendo la analogía con la ley de Roma y la situación de las mujeres, que la ley gobernaba a las mujeres ordenándolas a someterse al esposo hasta que el esposo muriera y quedara libre. ¿Mm? La ley de Roma, no la ley de Dios. Ya estaba haciendo una analogía con la ley de Roma. Entonces vemos que el apóstol Pablo lo que tiene en mente es hacernos ver que el pecado tiene un poder sobre nosotros. Un poder de ley, de fuerza de ley, que nos ordena, que nos domina. Y que nosotros somos siervos, esclavos de esa ley. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué hacemos con eso? Tengo un cuerpo, tengo una fuerza en mí que me lleva, me domina. Y yo como siervo obedezco. El problema que tengo, mire ese problemita que tengo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es porque la ley del pecado lo está dominando. Él es siervo del pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo soy el mal. Yo soy el mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Otra ley, que es la ley del pecado. Que se revela contra la ley de mi mente. Porque la mente él quería servir la ley de Dios. De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es que, apóstol, es que ya no tiene salida. Hay uno que es más fuerte. Que es más fuerte que tú y que te domina y que te lleva. Y por más que tú digas, no, es que en mi mente soy libre, pero no, tú no eres libre. Tú eres esclavo del pecado. Así nosotros. Pero si esto terminara aquí, si esto terminara acá, miserable, miserable de nosotros, miserable de mí, diría el apóstol Pablo, como dicen, fíjense, miserable de mí, exclamando el apóstol Pablo, cuán miserable soy, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí eso es lo que nos quería llevar el apóstol Pablo. Yo no puedo. Yo soy llevado cual esclavo, arrastrado. Y no puedo ponerme. No puedo. Porque me domina, es mi Señor. Es la ley del pecado, pero es la ley que me gobierna, en el sentido de gobierno, de que me domina. Y en ese sentido, el apóstol Pablo quiere hacernos ver que hay solamente dos condiciones en las que está el hombre. Una, ser esclavo del pecado, dominado del pecado. O dos, ser esclavo o dominado por la justicia, por Dios, por Cristo. No hay términos medios. De ahí que la conclusión obvia, la conclusión que está ahí a los ojos, es que la teonomía, la teocracia, o como le quieran llamar, es la única respuesta cristiana. La única respuesta cristiana del principal gobierno del individuo, que es el principal gobierno de una sociedad, el individuo. Ya vamos a hablar ahora de desarrollar las implicaciones de esto, en la segunda parte. Pero la que está a todas luces es que no podemos decir que el hombre queda, luego de ser liberado del pecado, en neutralidad. No podemos decir que el hombre queda sin Señor. ¿Por qué? Fijémonos lo que dice el apóstol Pablo ahora. Después de haber clamado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora entendemos que el apóstol Pablo lo que nos quería hacer ver es que por nuestras obras, o por nuestra fuerza, o por nuestra voluntad, no podíamos hacer nada. Necesitábamos de nuestro Salvador. Necesitamos de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Rey, que nos va a rescatar. ¿De quién? Del hombre fuerte. ¿Se
¿Se acuerdan cuando Jesucristo empieza a sacar fuera demonios? Y los fariseos lo acusan, este no echa fuera demonios, sino por el poder de Belcebú. ¿Se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, un reino dividido no se mantiene en pie. Si Satanás es contra Satanás, su reino ya habría caído. Pero si el hombre fuerte primero es atado, primero es neutralizado, y después de hacer eso, se le puede saquear todos sus bienes. ¿Cuáles eran sus bienes? Nosotros. Nosotros somos sus bienes. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo primero? Matar al pecado, matar al hombre fuerte, a ese que no tenía como Señor dominado. Nuestro Señor lo ató, lo condenó, lo destruyó, lo venció y luego se llevó todas sus posesiones. O sea, nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Kyrios nuestro, soberano nuestro. Eso es lo que quiere decir en el griego. Es nuestro soberano. No solamente es nuestro, sino que el Nuevo Testamento y toda la palabra de Dios enseña que Cristo es el soberano de la tierra. El soberano de la tierra quiere decir esto, que le está declarando la guerra. ¿A quién en ese tiempo? A César. Imagínense, yo soy romano y estoy leyendo esta carta, y cuando la estoy leyendo de repente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Kyrios nuestro. Y yo toda mi vida, desde chiquitito, me han enseñado que el Kyrios es el César, que el soberano es el César, que el Señor de la tierra es el César de toda la tierra. Que el Estado es César. Y yo leo esto y me doy cuenta que hay otro Señor que le está declarando la guerra. O mejor dicho, ¿será que César siempre fue el primero, el que inició declarando la guerra? César fue el que inició esto, porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, soberano, creador de los cielos y la tierra, por medio del cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y sin él, nada de lo que fue hecho, ¿verdad? Eso lo declara el Evangelio de Juan, primer capítulo. Entonces es el César el que le declaró la guerra a Cristo. Entonces yo, romano, salgo de esa matrix, de eso que me habían metido en mi mente todo este tiempo, y de repente leo esta parte. Bueno, ya, los primeros capítulos ya me dieron los palos así. De repente cuando llego acá, Señor nuestro, Kyrios nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y surge nuevamente la pregunta, porque parece que no la hemos concluido, porque pareciera que el apóstol Pablo está diciendo que con la mente servimos a Dios y con nuestra carne al pecado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay conclusión, pareciera, ¿verdad? Porque pareciera que pareciera que llegamos a la respuesta y de repente, oye, aquí tenemos un problema. Bueno, ahora hay que entender la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación nos enseña que, como lo vamos a ver en el capítulo 8, que nosotros, al ser esclavos del pecado, el Señor venció el pecado y la muerte. Lo venció. Y el juicio ya le viene. Y ya está derrotado. Ya está listo. Ya la guerra se ganó. Una analogía. Supongamos que dos imperios se enfrentan. El imperio A va contra el imperio B y lo derrota. Pero no alcanza a matar a todos y cada uno de los enemigos. Quedan vivos, varios. Y hay acumulados ciertos lugares de resistencia al imperio, al imperio A, ¿no? al gobernante. Pongamos el imperio de nuestro Señor Jesucristo y el imperio del pecado.
Y el imperio del pecado ha sido derrotado, ha sido mermado, ha sido diezmado. Pero hay resistencias en ciertos lugares. Y de repente esas resistencias aparecen y atacan. Pero atacan solamente porque se reniegan a someterse al imperio de nuestro Señor Jesucristo. Se niegan. No quieren. Entonces, estas resistencias siguen ahí. Siguen ahí. Y eso es lo que la Biblia llama la carne. La carne. La carne no es la materia. La carne no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ha sido creado por Dios y es bueno. Es bueno. La carne no es sinónimo de esto que tengo acá. Porque la carne es de Dios. Él la creó. La carne en el sentido humano. O sea, en el sentido físico. No confundamos el concepto de carne con nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es una obra de Dios. Una obra perfecta. Que sí, está sufriendo los embates de las consecuencias de la caída. Que es la muerte. Por tanto, sufre de enfermedades, de dolores, de cansancio. Pero el cuerpo ha sido creado por Dios y Dios lo ha juzgado como bueno. Moralmente lo ha juzgado, ha dado un juicio. Y es bueno. Así que no confundamos el concepto de carne con nuestro cuerpo, este cuerpo. Sino que hay en nosotros algo que se le llama carne, que es esa idea de autonomía. Esa idea de poder gobernarnos nosotros mismos, por nosotros mismos, y de negar la palabra de Dios. Ese origen de pecado, esa semillita que creció y se hizo un árbol y nos hizo siervos del pecado, Dios lo cortó y lo está destruyendo. Pero siguen ciertas raíces ahí y quiere crecer ese árbol. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hace una persona cuando corta un árbol y quiere que no crezca más? Cortarle la raíz. Ir cortando las raíces. Cortando las raíces. Y esa es la doctrina de la santificación. La lucha contra el pecado. Ir buscando dónde están esas raíces, porque a veces uno no las encuentra, o no están a la vista. Y esas raíces son las que alimentan ese pequeñito pedazo de tronco que quedó, que todavía no ha sido totalmente arraigado. Porque eso confiamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya sean cielos nuevos y tierra nueva, y nuestros cuerpos sean glorificados, confiamos que eso va a ser totalmente desarraigado y no va a haber más pecado en nosotros, o más carne. En el sentido como el concepto de carne, que es eso, ese principio de autonomía, ese principio de decir, yo soy Señor, y estoy por encima de Dios. ¿Entienden? Eso es la carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, lo que quiere decir es que con los restos de carne que me quedan, la carne ya ha sido destruida, ya ha sido ganada, ya ha sido derrotada. Pero hay ciertas raíces que quieren revitalizar el pecado, el tronco, quieren volverlo a crecer. Y si yo no lucho contra esas raíces, si yo no las busco, ¿esto qué quiere decir? Si yo no me santifico, si yo no estudio la palabra de Dios, veo la ley y veo sus implicaciones y trato de vivirla, busco en oración, hacemos lo que estamos haciendo hoy, no solamente los domingos, sino en conversaciones, en buscar animarnos a hacer buenas obras, a amarnos, a unirnos, a luchar, a orar por ti, necesito que ores por mí. Si no hacemos eso, ¿qué hace el pecado? Agarra fuerza. Agarra fuerza. Entonces, si no luchamos en ese sentido, el pecado empieza a fortalecerse. A fortalecerse. Y a agarrar fuerza. Y creernos, y llegamos a un punto de que nos creemos autónomos. Y es en ese sentido que nuestro apóstol dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, o sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que su mente está ahora siendo gobernada por la ley de Dios, porque fíjese lo que dice, está en una declaración teonomista, teocrática, totalmente reconstruccionista. Está diciendo que gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así que
yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Todo cristiano debe servir a la ley de Dios, porque la ley de Dios, como decía Calvino, la ley es la que gobierna todo. Y nosotros debemos someternos a ella. No hay espacio para el antinomianismo. Luego, ¿de dónde sacan los creyentes antinominianos, los cristianos que niegan la ley de Dios como vinculante hoy en día a todos nosotros, que el apóstol Pablo es antinominiano y que está enseñando que la ley ya no es necesaria? Bueno, es porque son analfabetas prácticos, saben leer pero no entienden lo que leen. Eso es. Porque aquí el apóstol Pablo mismo está declarando como creyente, como cristiano y como todo cristiano debe hacer, que con la mente sirve a la ley de Dios. Y para el apóstol Pablo, ¿cuál era la ley de Dios? O sea, no nos vamos a dar vuelta y que no, que a lo mejor era esto o era la ley de Cristo. No, la ley de Dios es una. Y es la que viene tratando en toda la epístola, con la que identifica el pecado, con la que señala el pecado y con la que él mismo nos da su testimonio de que cuando leyó el 10º mandamiento, no codiciarás, se dio cuenta que fue muerto. No hay espacio para otra ley, no hay espacio para antinominianismo, no hay espacio para eso, no hay espacio. O sea, son analfabetas prácticos aquellos que ven aquí en este capítulo un desecho de la ley, como que ya no es vinculante a nosotros, ya no nos gobierna, ya no nos domina, ya no somos siervos de la ley. Pues si el apóstol Pablo está diciendo claramente que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y recordemos, ¿cómo inició el pecado en el mundo? ¿Cómo se introdujo? Se introdujo con una idea, la cual fue recibida en la mente de Eva y Adán, de Adán y Eva. Y ese pecado germinó en la mente y engendró ¿qué cosa? Las obras. Nuestro Señor ha puesto la semilla de la ley de Dios, de su palabra, como promete en Jeremías capítulo 31, que dice que pondré mi ley en su mente y corazón. Ha hecho eso en nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito que esa semilla germine. ¿Y qué va a engendrar? ¿Qué va a hacer? Obras. Las obras de la luz. Las obras de la ley de Dios. Y de eso habla Santiago. Santiago, desde ese punto en adelante, está hablando Santiago en la epístola de Santiago. No de cómo obtenemos la salvación, no de cómo llegamos a ser creyentes, sino que Santiago lo que quiere decir, la epístola de Santiago, cuando si ustedes la leen, está hablando desde ese punto en el que Dios ya puso esa semilla en nuestra mente, en nuestros corazones, para amar la ley de Dios, para servir la ley, que esto es servir a Dios, porque la ley de Dios sabemos que es la palabra de Dios, y por tanto su voluntad, la cual es buena, santa, es segura para nosotros. Entonces, Santiago, eso es lo que está diciendo. No está diciendo Santiago, ustedes tienen que obedecer la ley para salvarse. Sino que no, ustedes una vez que Dios ha puesto esa semilla en su mente, en su corazón, ¿dónde están los frutos? Por los frutos se juzga un árbol. Por los frutos. ¿Comprenden? Yo te diré mi fe por medio de mis obras. Son las obras las que hablan. Porque al fin y al cabo, los mismos cristianos que niegan la ley de Dios dan frutos como autonomistas. Porque el Espíritu los lleva a eso. Porque el Espíritu es el que da la ley. La ley de Moisés fue escrita por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Por tanto, todo cristiano, lo quiera o no, va a dar frutos de la ley de Dios, que son amar a Dios y amar al prójimo. ¿Entienden? Es muy, muy claro. Ahora, pasamos con esto y con esto ya vamos a terminar. Pero una aplicación. Entendemos ahora que el apóstol Pablo se está refiriendo es al gobierno de la ley, ¿no? Que en todo orden, el que gobierna es la ley, ¿verdad? En este orden que Dios ha dado su reino, que es el gobierno de la ley, esto es el gobierno de Dios, porque la ley es el rey, decía el dicho, lex rex, que es la palabra de Cristo hablando y por tanto es Cristo reinando. Esto quiere decir que la ley, al ser el pacto, porque Deuteronomio así lo reconoce,
que le entregó el pacto, esto es mi ley, que es la que nos gobierna, gobierna no solamente al individuo, sino a todo. A todo. Es ella la que establece las instituciones. Al principio, la primera, el individuo, la familia. Es la palabra ley la que establece la familia. Fue Dios el que estableció la familia a través de su palabra, esto es, a través de la ley. Fue Dios el que estableció el pueblo y le dio un propósito, un orden, una ley, ¿verdad? Es la ley la que nos gobierna. Y así como la ley gobierna al individuo y le da bendiciones por su obediencia y le da sanciones por su desobediencia, a tal punto de que una vida entregada absolutamente de manera total a la desobediencia, ¿qué hace la ley? Juicio y muerte, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿esa ley, como cristianos hoy en día, es la misma con la que nosotros juzgamos las instituciones? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos dispuestos a juzgar a individuos con la ley. ¿Y por qué no juzgamos con la ley? Porque la ley es la que gobierna todas las instituciones. Otras instituciones, aparte del individuo. Instituciones como las iglesias institucionales están siendo gobernadas por la ley de Dios. Instituciones como el Estado está siendo gobernada por la ley de Dios. Y si no, sus frutos son dignos de un juicio tal como el que nuestro Señor Jesucristo le dio a la higuera. ¿Se recuerdan lo que pasó con la higuera? Mire, vamos a leerlo para que vean. Esto está en Mateo. Mateo, capítulo 21, verso 23. Esto es una aplicación, o una conclusión, o una implicación de la enseñanza del apóstol Pablo, de que la ley es la que gobierna, la ley de Dios. Siempre la ley gobierna, ya sea la ley del pecado o la ley de Dios. Entonces, fíjense en este relato del Evangelio, en el capítulo 21, versículo 23. 23 al 27. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes... perdón. Me equivoqué. Es del 18, sí, del 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, ¿qué se espera de una higuera? Que tenga fruto. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció, ¿verdad? Ese es el propósito de una higuera, ¿verdad? Entonces dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo al Señor de la gloria, al soberano, dando juicio, porque Él era la ley misma, su palabra era la ley, dando el juicio a algo tan pequeño, como un pequeño arbolito que estaba en el camino. Un arbolito. Si juzgó tan severamente a una higuera, ¿cuánto más no va a juzgar instituciones las cuales son fundamentales en el desarrollo de una sociedad, como lo son el gobierno civil, como lo son el colegio, como lo son las universidades, como lo son las iglesias institucionales? Por eso hoy día te mencionaba que nuestra oración tienen que ser más bien imprecatorias para lo que vemos hoy en día como gobierno civil, o como el Estado. O sea, no orar porque Señor bautiza ese paganismo y haz que de eso salga algo bueno, cuando en realidad desde el origen está maldita porque le heredaron o le están quitando el atributo principal, que es la soberanía de Dios. Ahora fíjense, mire, terminemos de leer y vamos a ver que si tuviéramos fe, podríamos declarar de que tales instituciones están malditas. Malditas de Dios. ¿Por qué? Veamos, mire. Dice, viendo esto los discípulos, vieron que la higuera se secó inmediatamente. Esto es que no estaba dando los frutos por los cuales Dios la creó. Dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos hablando de un caso, porque recuerden, la palabra ley de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo hablando, nos ilustró con el caso de la higuera lo que nosotros podemos hacer en la sociedad, lo que nosotros podemos influenciar en una sociedad, lo que podemos hacer a través de la fe, de la oración. Señor, este estado no te sirve. Este estado está dando frutos malignos. Ni siquiera no da frutos, sino que está dando frutos, pero el fruto es maligno. El fruto está matando a la sociedad. Señor, seca a este estado. Señor, destruye a este estado. Y trae tu justicia, trae tu verdad. ¿Dónde están los cristianos clamando por eso? No, si a los cristianos no les gusta cantar los salmos. Si a los cristianos no les agradan los salmos imprecatorios, porque hay tanta violencia. Es porque a lo mejor no conocen el cristianismo, porque son, nuevamente, la religión cristiana, al principio como dijimos, se destaca por ser la religión del libro. Y cuando decimos del libro, no estamos diciendo del Nuevo Testamento. De todo. Estamos diciendo del libro, de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, la cual es una. Entonces, nos damos cuenta. La iglesia institucional, ya sea en Latinoamérica, o en nuestro país, Latinoamérica, o en América, o en el mundo, ¿está dando los frutos que se espera de ella? ¿Qué se espera? ¿Qué quiero decir con lo que se espera? Quiero decir, por los cuales Dios supuestamente la estableció. No. Entonces hay que hacerse la pregunta. Porque puede ser que no, sí y no. Esa iglesia institucional, ¿en realidad fue establecida por Dios? ¿Y no está dando frutos porque los hombres están haciendo mal las cosas? ¿O a lo mejor es porque Dios nunca estableció tal cosa, sino que dio otro orden? Son las preguntas que nos tenemos que responder, ¿no? Y por tanto, no tenemos que tener temor de juzgar las cosas por sus frutos. No por lo que dice en el libro. ¿En qué sentido? No en la Biblia, sino no por lo que supuestamente tiene título. ¿Me entiendes? Yo no puedo juzgar un plato de estiércol que dice esto es un manjar. Y porque dice manjar, pero huele a estiércol. Bueno, no sé cómo sabe, pero nadie lo va a querer probar. Pero porque dice eso, no, es que eso es manjar. No, la Biblia establece que nosotros debemos juzgar por sus frutos. Y la ilustración que nos da nuestro Señor Jesucristo es que aquello que da mal fruto, o que incluso no da fruto, porque ni siquiera no da fruto, debe ser condenado. Y esto se basa en un acto de fe. ¿Por qué? ¿Por qué se basa en un acto de fe? Y con esto termino. Porque nosotros declaramos con nuestra fe de que es Dios el soberano, el que establece el propósito de todo. ¿Me entiendes? El propósito de toda la creación. Y sobre todo de un orden social, si estamos hablando de lo que es el gobierno civil. ¿En qué trabaja el gobierno civil? ¿En la aplicación de qué? De la ley. De la ley. Y si da mal fruto, ¿cuánto más condenada no va a ser que una higuera que no da higos? ¿Mm? Y si supuestamente una iglesia institucionalizada, con toda esa jerarquía y con todo ese sistema, se supone que ella va a traer la palabra de Dios al pueblo, y resulta que cuando analizamos al pueblo, resulta que es analfabeta el pueblo, analfabeta práctico, que no entiende lo que lee, entonces no está cumpliendo con su rol. ¿Qué es lo que debemos hacer con esa institución? Desecharla, ¿no? Mínimo. Porque no está dando el fruto. ¿Qué hacemos con el colegio? Que forma a personas que no saben leer, a personas que no saben no solamente leer, sino que estudian las cosas sin Dios. ¿Esto qué quiero decir? Que no saben nada, porque si yo quiero saber acerca de la naturaleza o de algún conocimiento
y no es gobernado por Dios, entonces yo no sé el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Y por tanto yo no sé nada. ¿Qué hacemos con el colegio? Lo condenamos y lo desechamos, ¿verdad? Esa institución. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña esta parábola. Basados en lo que nos enseñó el apóstol Pablo, que la ley es la que gobierna. Y si nuestra mente está siendo gobernada por la ley de Dios y nosotros la servimos como esclavos, porque yo sirvo, es de servir, de siervo, entonces tenemos que simplemente dar la declaración de la ley. Las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones y las maldiciones. Y yo como espiritual, y ustedes como espirituales, 1 Corintios 5, o segunda, no me acuerdo bien, 1 Corintios 5, juzgamos. Debemos juzgar, porque los espirituales son los que juzgan. ¿Y juzgamos según qué? Aquí nos dice, Justo juicio. con justo juicio, y eso quiere decir con la ley de Dios, no con nuestro criterio, sino con la ley de Dios. ¿Quedó claro las implicaciones de esto? ¿Mm? Y ahora entendemos por qué el apóstol Pablo está diciendo que tiene una lucha en su interior, que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero entendemos que la carne no tiene poder, y eso lo vamos a entender mucho más en el capítulo 8, porque está derrotada. Son pequeñas raíces que quedan, pero se alimentan, y si uno no busca cortarlo, si uno no busca cortar esas raíces, crecen y pueden hacer daño. No van a dar la victoria en contra de la justicia, en contra de la obra de nuestro Señor, pero van a hacer mucho daño. Si uno no corta las raíces, hace mucho daño. ¿Y cómo uno corta las raíces? Y con esto ya concluimos. Deleitándonos en la ley de Dios, animándonos a obrar según la ley de Dios unos con otros. Mirando, oye hermano, mira lo que encontré en esta parte de la Biblia, mira lo que me dijo el Señor acá. O hermano, mira la conclusión que llegué, ¿qué opinas tú? O discutamos esto, hacer discusión del tema. A tal punto de, oye, ¿cómo desarrollaríamos en el reino de Dios o en la vida familiar, que es el reino de Dios, la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo desarrollamos una vida de familia? Cosas que nosotros estamos recién empezando como niños, gateando en esto. Porque esto es nuevo para mí. ¿Sí o no? Por eso, démosle gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo. Pero demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de la esclavitud de la carne, del pecado y de la muerte. Y nos ha dado el poder de amar la ley de Dios y de servir la ley de Dios. Y en ese sentido, alegrémonos, animémonos al amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley, y a las buenas obras, que es el fruto del amor, ¿verdad? Es el fruto de la ley. ¿Ya? Ya, mi hermano, espero que haya quedado claro el estudio. Si han hecho preguntas, les estaré respondiendo, porque creo que alguien comentó, y les deseo una feliz semana, porque hoy es el primer día de la semana, y que tengan una semana dirigida por la ley de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Un abrazo.